Keren Riquelme, gracias por estar aquí. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias, Jerry. Esteban, Dios los bendiga. Buenos días. Saludos a los hermanos y amigos que están en sintonía. Para mí, un honor siempre estar aquí con ustedes. Qué bueno. Súper contenta. Me hicieron madrugar, pero yo los quiero como quiera. Qué bien, muy bien. Pero muy bien. Madrugar es bueno. Todavía, actualmente, o sea, es la actual vicepresidenta del Partido Republicano en Puerto Rico. Sí, eso es así. Estamos trabajando, ¿verdad? Junto a un equipo de trabajo, el presidente Ángel Cintrón y todo un equipo de comité ejecutivo, pero también de personas alrededor de toda la isla, porque hay personas que quizás no saben que el Partido Republicano tiene un comité en cada municipio. Y pues esas personas son las que están encargadas de llevar el mensaje conservador, porque el Partido Republicano pues se... en cada municipio en cada municipio de Puerto Rico hay un comité municipal. Yo creía que era solamente un comité general y entonces... No, y ahora se añaden los concilios de base de fe dentro del Partido Republicano. Así que yo tengo a cargo de abrir los concilios de base de fe. Ya tenemos 13 concilios y vamos a seguir. Y les voy a dar aquí una exclusiva. Les voy a dar una exclusiva y es que vamos a abrir un concilio de base de fe en el estado de la Florida. Es una extensión de acá, de Puerto Rico, a la Florida. Así que vamos a tener allá unas reuniones con los pastores. Eso suena interesante y le voy a explicar porque dentro de la cobertura noticiosa siempre el Partido Demócrata reclamaba que en Puerto Rico estaba más organizado que el Partido Republicano, por eso usted ve el ejercicio inclusive de las votaciones y en este caso pues ya tienen entonces toda esta gestión a nivel de todo Puerto Rico. Sí, y es bien importante, Jerry, ¿verdad? No solamente llevar el mensaje del partido, ¿verdad? Sino que la gente sepa a qué se refiere un partido republicano, porque quizás solamente ven al presidente Trump y ven las políticas públicas federales, pero y hay personas que dicen, pero yo no me identifico con ningún partido nacional, ¿verdad? En este caso, Partido Nacional, Partido Demócrata o Republicano. Y muchas veces, al no entender qué representa cada partido, pues se me van de Puerto Rico y de repente una persona que es conservadora, una persona que cree en que las familias y los individuos deben tener la menor regulación posible para poder echar hacia adelante, ponle, ¿verdad? Porque es crear riqueza, porque de eso es que se trata. O sea, es que el gobierno no te ponga tantas trabas, que no te ponga tantas reglas, que no sea tan burocrático para que tú digas, mira, yo quiero prosperar, yo quiero echar para adelante, yo quiero tener mi negocio. Por eso es que bajan los brackets de las contribuciones, o sea, bajan los porcientos que tienes que aportar en las contribuciones, pero sobre todo que es un partido que es conservador, que cree en el matrimonio entre hombre y la mujer, que no está de acuerdo con el aborto y que lucha precisamente junto con las iglesias para la libertad religiosa. O sea, todo esto está dentro de la plataforma. Claro. Entonces, que aquí muchos... en la mayoría, ¿verdad? Y por votos, ¿verdad? Bueno, no sé si mayoría, pero en las últimas elecciones salió como triunfador el partido demócrata. En las elecciones esas en la papeleta presidencial, en el ejercicio de la papeleta presidencial. En ese ejercicio, los demócratas salieron, ¿verdad? Adelante. Sí, pero creemos y esto yo lo he dicho en otras ocasiones acá, ¿verdad? Que Puerto Rico a lo mejor no todo el mundo sabe diferenciar entre uno y el otro, entre lo que es los criterios principales y lo que creen los demócratas y lo que creen los republicanos. Y si decimos realmente que el país es un país conservador. No debería de ser demócrata. Sí, porque muchas veces no entienden, Esteban, la plataforma. ¿Esto de los municipios, esto es reciente o esto ya estaba hace ratito? No, esto es reciente. Está entonces en ese proceso. Bueno, no, lo de los municipios, perdóname, porque estoy pensando en los concilios de base de fe. No, lo de los municipios está... ya hace tiempo. Sí, porque es que tú tienes que tener en cada municipio una representación, así como los demás partidos, ¿verdad? Claro. Lo tienen. Y desde que se organiza el Partido Republicano en Puerto Rico, que de hecho es el partido más antiguo que tiene Puerto Rico, porque se funda el 4 de julio de 1899. Es el partido más antiguo que tiene Puerto Rico. Y es interesante que hay personas que cuando tú comienzas a hablar con ella y regreso a tu pensamiento,
Me dicen, no, yo soy demócrata. Y dice, ajá, ¿por qué tú eres demócrata? O porque me gustaba Obama, o porque... porque sueltan más fondos, entre comillas, ese tipo de cosas es lo que uno escucha por ahí. No, y porque una percepción por ejemplo, si son estadistas, pues una percepción de que los demócratas son más alineados a la... Y entonces cuando yo comienzo a preguntarle, pero tú crees en esto, y yo digo, pues mira, tú en realidad eres republicano, no lo sabes. Sí, exacto, sí. Sí, pero eso sí está hace tiempo, los comités municipales, y cada vez que se reorganiza el partido, pues vuelven y se ratifican estos comités que van a votación y todo, y se buscan delegados. Siendo usted parte de la familia del Señor, ¿verdad? Sí. Hay preguntas que uno hace y tal vez uno tiene mayor seguridad al hacerlas, sabiendo que vos tenés una respuesta sincera. Y es que en paneles de discusión, obviamente, como integrante o como productor, he escuchado aquello de que en un momento dado el republicano y actual hoy presidente Donald Trump le hizo una propuesta al ex gobernador de Puerto Rico, demócrata por cierto, Ricardo Rosselló, y que Donald Trump le dijo aquí en Puerto Rico, consígueme 2 congresistas republicanos y te doy la estadidad. Eso fue cierto. Sí, eso fue cierto. ¿Sí? Y eso se discutió en una mesa en Casablanca. Wow. Y interesante, ¿verdad? Por demás de que él sabía de lo que le iba a decir, ¿verdad? El ex gobernador, y decía, pues no, tú sabes, si no son demócratas, y esto es, ¿verdad? Claro, él no le contestó de esa manera. Eso después pues generó muchísimas críticas al respecto. Y para poner en contexto a los amigos que están escuchando, esto de que Puerto Rico no tiene representación en el Congreso Federal, nosotros no tenemos voto presidencial, obviamente por nuestra condición de estatus aquí en Puerto Rico. ¿Y por qué quizás? Hay muchas personas que preguntan, pero ¿por qué no hemos llegado? Pues precisamente, Jerry, eso que tú traes, ¿verdad? ¿Por qué el estatus de Puerto Rico no ha cambiado? O, ¿verdad? Desde 2012 el pueblo se ha expresado en las urnas a favor de la estadidad. ¿Por qué eso no ha cambiado? Y cuestionan. Pues interesante que dentro del Congreso Federal, ¿verdad? Que hay 2 senadores por cada estado, pues si son 50 estados, ¿verdad? Hay 100 senadores más el presidente, que puede, el vicepresidente, que es el que, ¿verdad? Puede hacer la diferencia de un voto a otro si es que estuviera empate. Pero ¿qué sucede? Que si Puerto Rico entrara como un estado y elige sus 2 senadores, ¿por qué eso es importante? Porque puede cambiar de un lado o del otro para uno de los 2 partidos nacionales, podría cambiar la composición y el balance dentro del Senado federal. Entonces, los últimos 2 estados que se aceptan en la Unión Americana, uno es Hawái y uno es Alaska. ¿Cómo es que esos 2 estados entraron a ser parte de la Unión Americana? Pues porque los republicanos dicen, mira, yo te aseguro que hay 2 senadores de Hawái que van a ser republicanos. Y los demócratas dicen, yo te aseguro que en Alaska van a haber 2 senadores que van a ser demócratas. Por lo tanto, hacen un balance, o sea, se queda even, se queda en balance. Entonces, Puerto Rico, que como bien decía Esteban, dice, mira, pero es que en la papeleta presidencial ganó Kamala Harris. ¿Qué pasó ahí? Pero es que tú tienes que ver que la figura de Trump está bien demonizada en Puerto Rico. ¿Ves? Y que hay personas que lo que han hecho es, ¿verdad?, demonizarlo y crear una controversia alrededor de la figura del presidente, a lo cual las personas que son cristianas y han visto lo que el presidente Donald Trump, pues deberían examinar qué es lo que se dice en los medios y usted tomar su propia decisión. Porque muchas veces los medios, pues obviamente tienen su editorial, y hay muchos medios en Puerto Rico que pues son medios de izquierda, ¿verdad? No como Inspira, que es un medio balanceado y de derecha. Somos de derecha, definitivamente. Sí, definitivamente de derecha, pero balanceado porque llevan la verdad y que el público tome su decisión. Claro. Y yo creo que eso es algo importante que se debe de educar al pueblo cristiano, de que escuchen las noticias, pero que tomen su propia decisión, una decisión balanceada de acuerdo a lo que tú crees. Y entonces en Puerto Rico la papeleta presidencial gana una demócrata, pero cuando tú ves la composición de los que salen electos son conservadores. Son conservadores. Entonces tú tienes una gobernadora republicana, tú tienes un presidente de Senado y Cámara republicano, tú tienes la mayoría de los legisladores y alcaldes republicanos. Hay demócratas también, pero en su mayoría son republicanos. Tú dices, adiós, ¿qué pasó aquí?
Y cuando yo voy al Congreso, que salgo y hablo con los congresistas y todo lo demás, que estuve hace como yo creo que no hace un mes que estuve allí en el Congreso, me hacen esa pregunta y me dicen, ajá, explícame esto. Y entonces yo tengo que sentarme a explicar que el pueblo puertorriqueño es un pueblo conservador, que los partidos aquí pues giran alrededor del estatus y no necesariamente alrededor de valores específicos, ¿verdad? Porque es así. Y entonces pues explicarle, y es un poco complejo explicarle a líderes políticos fuera de Puerto Rico cómo es el sistema aquí. Y esa experiencia también yo la he tenido cuando he estado allá. Ahora, partiendo de ahí, de todos esos problemas y otros más que podríamos discutir con relación a nuestra gente, que es el Partido Republicano aquí en Puerto Rico, y conociendo esto de los municipios, que me parece interesante, ¿qué ejercicio se está haciendo para influenciar y corregir o balancear esa retórica, ¿verdad? Y esos argumentos, porque como bien hemos planteado, si nuestra gente supiera definir entre una cosa y la otra, probablemente aquí hubiesen más republicanos. Pero creo que nuestra gente no entiende del todo separar una cosa de la otra y poder definir. O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Qué ejercicio se está haciendo para que eso vaya cambiando? Pues mira, Esteban, precisamente educar. Y yo recuerdo hace un tiempo atrás que yo tuve una reunión con unos líderes republicanos que son parte del Faith National Advisory Council, que son los que aconsejan dentro de lo que es base de fe al presidente Trump, que al frente de eso está la pastora Paula White. Y tuve alguna reunión con algunos otros líderes que, aunque son líderes electos, ¿verdad?, como congresistas, etcétera, pero son personas bien radicales en cuanto a lo que creen. Interesante que dentro de esas reuniones llevaron un papelito que hablaba acerca de la plataforma, ¿verdad?, republicana, y cómo eso tenía un contexto directo con los valores bíblicos. Y yo creo que por ahí es que uno debe de partir, sobre todo al pueblo cristiano, que es el pueblo conservador, que es el que debe tener voces dentro de los partidos. Tiene que tener voces dentro de los partidos, porque de eso se trata la mayordomía ciudadana. Y lo digo yo, ¿verdad?, como creyente, como mujer de fe, y como persona que estuve activa el cuatrienio pasado como legisladora. Tienes que tener representación. Y creo que la iglesia y los creyentes tienen primero que entender a quién siguen y qué creen, ¿verdad? Y como decía hace poco en una entrevista, en un podcast, que yo decía, mira, tú no puedes hacer ni de los partidos políticos ni de los líderes, tú puedes hacer ídolos. Y tú tienes que saber en lo que tú crees y tienes que ser estratégico. Por lo tanto, para tú poder lograr ciertas cosas, sobre todo en Puerto Rico y en el contexto de que cómo las políticas federales afectan nuestra isla, entiéndase, porque usted quizás dice, pero es que eso es para allá, el Congreso, eso a mí no me afecta, el Partido Republicano, eso no tiene... No, pues mire, eso sí nos afecta directamente, porque la militancia que nosotros tengamos aquí con grupos conservadores, entiéndase, dentro de partidos nacionales que representan al presidente actual de los Estados Unidos, el presidente Trump, pues crea balance en las decisiones que toman congresistas, que son los que van a votar a favor de, por ejemplo, el SNAP, que es el PAN, yo digo el PAN glorificado, ¿verdad? El PAN, que es la tarjeta de los cupones, como decimos nosotros, el PAN suplementario, el seguro social suplementario, los fondos federales que se allegan a Puerto Rico, las oportunidades de entrar en ciertos programas federales que puede crear empleo para usted, mejores carreteras, mejor infraestructura, mejores oportunidades económicas para las familias, para los que están criando niños, para los créditos contributivos para los padres o para los trabajadores. O sea, todo eso afecta nuestra vida diaria. Y cómo nuestra militancia, lo que nosotros creemos, a quién le damos nuestro apoyo, esa fuerza que se vea de Puerto Rico, pues sí, crea una influencia. Claro, crea una influencia se va por en un el lado, Congreso, en Casa Blanca, en las decisiones que se toman allá, que nos afectan directamente. Y es por eso que es bien importante que usted sepa en qué es lo que usted cree. Creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte, creemos en el matrimonio, creemos en la familia.
creemos en el derecho de los padres sobre sus hijos, creemos en la libertad religiosa, creemos en que la iglesia puede ser parte. Mira, olvídese de la retórica, eso de que hay una completa separación de iglesia y Estado. No, tenemos que nosotros entender que cuando se redacta la Constitución, tanto la federal como la local, la Constitución aquí en Puerto Rico, que de hecho la de Puerto Rico es más hardcore, dice completa separación de iglesia y Estado. No se refiere a que la iglesia, los creyentes no pueden participar en los procesos de política pública, ni que puedan correr, ¿verdad? Se demonizó por muchos años el que si tú eres cristiano puedes participar en la política, ¿verdad? Y es importante que se sepa que todo eso en lo que usted cree, quién lo representa y que ser estratégico, porque no es solamente quién lo representa en una voz, sino quién puede lograr cambios. Y ahí es donde yo me siento identificada y entro a trabajar con el Partido Republicano precisamente porque hay que defender esos valores donde se sepa que Puerto Rico es un bastión conservador y que tiene una conexión directa con lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos y el Congreso Federal. ¿Está activo entonces el partido? Súper activo, súper activo. Está activo y súper organizado. En todos los pueblos, se está haciendo, se está trabajando, se está llevando ese mensaje. Sí, en todos los pueblos, súper organizado, actividades, sobre todo actividades de los concilios de base de fe. Ya tuvimos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es eso? Pues mira, son precisamente más o menos la misma organización que tiene el partido, pero con personas creyentes, con pastores, personas creyentes que quieran trabajar estos temas, que quieran ir a cabildear al Congreso por estos temas, pero primero tenemos que organizarnos en Puerto Rico, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir a un grupo creyente, mira, vamos para el Congreso, va a bajar este proyecto de ley o vamos a hacernos sentir allí a favor de nuestros niños, a favor de la familia, a favor. Y cuando hablamos de familia, o sea, no es solamente el estado de derecho al matrimonio, es que, y lo dije la otra vez que yo estuve aquí, o sea, cuando tú defiendes la familia, tú tienes que defenderla de una manera holística, completa. Tú tienes que defender la familia en cuanto a su economía, tienes que defenderla en cuanto a que hay un matrimonio nuevo que quiere comprar su casita. Vamos a conseguirle vales para que esa gente pueda comprar su casa, para que no se me vayan de Puerto Rico, para que críen aquí sus niños, para que tengamos mejores escuelas, para que tengamos oportunidades. Y de eso se trata, defender la familia. O sea, no solamente es el Estado de Derecho del matrimonio y del matrimonio entre un hombre y una mujer, sino se trata también de eso, o sea, de que tú puedas tener las mejores oportunidades. Y aquí Puerto Rico, que es un lugar que está envejeciendo cada día más en cuanto a estadísticas poblacionales. Estamos hablando y de que la tasa de natalidad, no sé si ustedes saben que eso es un desastre aquí en Puerto Rico. Somos a nivel mundial, estamos hablando de todo el planeta Tierra, somos los número 2 de abajo para arriba. O sea, o vamos a poner arriba para abajo, los segundos peores en la tasa de natalidad aquí en Puerto Rico, y por lo tanto de todas las Américas. El primero es Singapur y le sigue Puerto Rico. De aquí 0.9% de tasa de natalidad, por lo tanto, o sea, no llega ni al 1%. Wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Adultos mayores, y por más planes que hagamos, o sea, por más planes de turismo, desarrollo económico, de hospitales, ¿quiénes van a atender a nuestros viejos? ¿Quién? ¿Quién va a llevar a cabo el desarrollo económico? ¿Quién va a levantar empresas? ¿Quién? Y de eso se trata, de traer otro tipo de oportunidades para que los jóvenes no se nos vayan, puedan tener su empresa, su food truck o sus negocios, sus imprentas. De eso se trata. Esa gestión gubernamental legislativa que usted realizó, pues quedó evidente. Presidió comisiones, estuvo al frente de gestiones que, aunque usted no presidiera la comisión, encaminó esfuerzos cuando se habló aquí de la crisis en términos de los médicos, el éxodo. Yo recuerdo cubrir una cumbre que usted hizo y usted citó a este sector médico buscando alternativas. Vimos también lo que fue la gestión ante la denuncia del abandono de los adultos mayores en hospitales y la falta inclusive de hogares de cuidado prolongado, los reclamos que tenían los hogares establecidos de cuidado prolongado, usted lo atendió. Y luego entonces quisiera que comenzáramos hablando un poquito acerca de esa gestión que se hizo en ese cuatrenio 2020-2024. Cerca de 115 temas. Hay personas que me decían, pero es que no te podemos identificar con un tema. Es que yo vine aquí a trabajar. Yo no vine aquí ni a farandulear, yo vine a trabajar y me dediqué a trabajar
Para mí, el tema de lo que eran los adultos mayores, de lo que es, porque sigue siendo una situación que tenemos que trabajar en Puerto Rico. Los adultos mayores, la crisis de salud con los planes médicos, con los hospitales, el abandono de adultos mayores. Nosotros hicimos tanto y tanto con ese tema. Bien tú dices, hicimos una cumbre que por primera vez 75 organizaciones representando tanto médicos como estructuras hospitales, cuando digo estructuras, ¿verdad? Estructuras de salud, estuvieron en esa mesa y decían, mira, es la primera vez que nosotros nos vemos las caras. Y estuvimos allí 5 horas hablando, tratando de establecer qué íbamos a hacer para dentro de la crisis que estaba sucediendo en Puerto Rico con el éxodo de los médicos. De allí salieron una veintena de proyectos que muchos de ellos se aprobaron y se trabajó también mucho con el comisionado de seguros en ese momento, el licenciado Alexander Adams, y trabajamos proyectos. Fue bien bueno el poder contribuir al tema donde nadie lo estaba tocando y yo siempre hacía algo. Cuando todo el mundo se iba de vacaciones y se iba a viajar, yo me quedaba trabajando. Y recuerdo que lo hicimos entre julio y agosto y siempre ese era mi estilo. Todo el mundo se va de vacaciones, vamos a quedarnos trabajando. Que después, ¿verdad? Pues el hijo mío fue el primero que me dijo, pero mami. Y muchas veces uno sacrifica la familia y por eso este tiempo ahora, ¿verdad? De enero para acá ha sido bueno para mí y bien de refrigerio el poder reconectar con muchas cosas, ¿verdad? Que se van relegando y que nunca deben de ir a segundo plano en nuestra vida. Pero nada, trabajé y eso es importante que ese legado se queda con los adultos mayores. De hecho, nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer con tanto adulto mayor abandonado? Nosotros tenemos, las personas dicen, pero ahí está el Departamento de la Familia. Mira, para todos los casos que hay de abandono de niños, de maltrato de mujeres, de situaciones familiares, lo que hay son 1,000 trabajadores sociales en todo Puerto Rico que tiene que atender todos esos casos. Por lo tanto, ¿qué nosotros íbamos a hacer con el adulto mayor? Que todo el mundo debe saber de alguien que está en su barrio, en su urbanización, en su condominio, en donde usted vive, de un adulto mayor que vive solito, que muchas veces y tristemente, muchas veces cuando se cae o cuando muere, ¿verdad? Nos damos cuenta de ese abandono tan grande que tenían, aún dentro de las iglesias. Un adulto mayor deja de ir y a menos, ¿verdad? A veces se pide oración por ese adulto mayor, por la hermana tal y tal y tal. Entonces es que se activan, ¿verdad? Los diferentes ministerios, pero dentro de las iglesias hay adultos mayores abandonados que muchas veces no sabemos porque su familia no está y no hay hijos que respondan. Muchas veces no tienen ni hijos porque, ¿verdad? Hay otros casos que tienen hijos y son responsables y hay que darle esa estrellita, como fue el caso de Jerry, ¿verdad? Con sus papás. Sí, ahí estuvo, pero no todo el mundo tiene esa bendición, Jerry, como un hijo como tú. Y entonces, ¿qué nosotros hicimos? Hicimos, por ejemplo, yo me fui de gira por Puerto Rico con la Secretaría de Familia, en ese momento la licenciada Cianí Rodríguez Troche. Nos fuimos y utilizamos el tema de los capellanes para entrenarlos para que entonces las iglesias salieran, porque hay una iglesia en cada barrio en Puerto Rico. Sí. Así que entrenamos sobre 120 capellanes, me parece que en todo Puerto Rico para esto. Y pudimos trabajar una campaña de medios que se llamaba Es tu familia, no la abandones. La campaña fue con la Asociación de Radiodifusores, fue con la compañía Spider de Billboards y el Departamento de la Familia y la Universidad del Sagrado Corazón. Y estos fueron iniciativas de cientos de iniciativas que tuvimos a favor de las mujeres maltratadas, de los niños. Estuvimos al frente de lo que se llamó la ley Family First, que cambió la política pública de cómo tú vas a tratar cuando un niño está en peligro y el Estado tiene que tomar, ¿verdad? Dicen remover al niño, pero eso es que el Estado pues toma la custodia, es el término correcto. Claro. ¿Cómo se va a trabajar? O sea, se te toma al niño y se le hace pasar por esa experiencia traumática de inmediatamente ponerlo en un hogar. Obviamente está en peligro, pero entonces se expande la ley, se cambia esa política pública, Family First se llama la ley, y se cambia el concepto y el paradigma, cómo tú vas a trabajar con un niño maltratado, que tienes que removerlo del hogar, tienes que salvarlo. Estuvimos trabajando con eso y conseguimos que entonces se aprobara ese proyecto, donde ahora el niño, si se remueve del hogar porque está en un inminente peligro,
pues ahora puede ir a casa de abuelitos, de abuelita, de tía, hasta de madrino o padrina, o padrino o madrina, algún hermano mayor, para evitar que salga de su entorno familiar y crear traumas sobre traumas. Trabajamos temas de infraestructura para Puerto Rico. Yo era parte de la Comisión de Infraestructura y también de Asuntos Energéticos. Recuerdo que estuve bien involucrada en lo que eran las vistas el contrato de Luma, la reconstrucción en Puerto Rico. Y es importante que podamos entrar en todos esos temas porque no es, uno de los logros mayores que yo digo que el Señor me llevó allí a la legislatura fue para poder abogar por la inocencia de nuestros niños a través del proyecto 727 que lo estuvimos discutiendo aquí, que finalmente se aprueba en Senado, ¿verdad? Y no en Cámara. Se quedó rehén en ese último día del cuatrenio. Pero lo importante de ese proyecto es que al no haberse aprobado en la legislatura para que el gobernador Pierluisi lo firmara, pero ese proyecto pasa a ser, y si tú analizas el 727 y analizas la Carta Circular de Educación, que habla, Carta Circular me parece que era número 64 del 2023, y tú analizas esa, no sé si era 64 o 24, ahora quizás, ¿verdad? Ya ha pasado tanto tiempo y tanto número, pero ahí es donde se detiene la ideología de género en Puerto Rico. Con el proyecto pasa a ser la carta circular al no aprobarse, pero más importante aún es que pasa a ser la política pública del gobierno de Puerto Rico para todas las agencias, que era la política pública de respeto y de equidad. Y eso fue bien importante. El que pudimos en ese momento dado salvaguardar la inocencia de nuestros niños, se detuvo ese plan y se pudo trabajar de otra manera. Y los proyectos que se redactaron en ese momento dado de libertad religiosa, porque yo tuve mis proyectos de libertad religiosa, el proyecto, pues hoy en la legislatura ya fueron proyectos que fueron aprobados y que son ley. Y tú vas a lo que dice la palabra: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo no tengo ningún problema en que yo no haya estado ahí en la legislatura para que se aprobaran esos proyectos, sino yo dejé la semilla, se dejó incluso la política pública del gobierno, se crea esta barrera de protección y se salva a toda una generación, porque si eso se hubiese implementado en las escuelas, ¿a cuántos niños se hubieran llegado de la manera incorrecta para parar la violencia? Porque esto era en aras, ¿verdad? Para parar la violencia en la cual ninguno de nosotros, ¿verdad?, estamos de acuerdo que se maltrate ni una mujer, ni un hombre, ni haya violencia intrafamiliar. Pero muchas veces en aras de parar la violencia se utilizan temas que se politizan para llevar una ideología en la cual nosotros no estamos de acuerdo, ni el pueblo de Puerto Rico está de acuerdo. O sea, no solamente soy yo por ser cristiana o por ser conservadora, sino porque el pueblo de Puerto Rico como tal, o sea, lo que tú enseñas en tu casa, eso debe ser papá y mamá. Claro. En cuanto a temas de afectividad, de sexualidad, etcétera. Luego de eso, vemos lo que es la contienda eleccionaria en Puerto Rico. Y sabemos cuáles fueron los resultados. ¿Qué pasó con esos resultados? ¿Por qué no prevaleció Keren Riquelme como senadora por acumulación? ¿Y cómo usted se sintió en lo personal al enterarse y saber y conocer ese resultado final? Jerry, interesante lo que voy a decir, porque no es algo que puedo discutir en todos los medios, porque generalmente voy de analista político y no tengo la oportunidad de hablar de los resultados, así que gracias por la pregunta. Lo que te voy a decir va a sonar extraño, pero son los hechos. Yo sí salí electa. Yo salí electa en la posición número 11 de senadora por acumulación, y las últimas 3 posiciones prácticamente, que fue 9, 10 y 11, fue prácticamente un empate virtual, ¿verdad? Que teníamos ahí los 3 compañeros del mismo partido. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues había un candidato independiente corriendo que cuando se llega a los últimos resultados, yo estoy por encima de ese candidato independiente por 1,000 y tanto de votos. ¿Qué pasa? Que en la Comisión Estatal de Elecciones, la presidenta interina que estaba allí, que era la presidenta alterna, ella tomó una determinación a lo cual se llama en términos de derecho ultra vires, y es que se va por encima de las facultades que ella tiene como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, y me refiero, habían un montón de votos que eran, cuando tú vas a la ley electoral, tú no le puedes otorgar un voto a una persona que no diga su nombre completo, que tenga iniciales o que no diga el nombre de esta persona.
Eso se ha visto, en otros casos se vio, donde tú no le puedes otorgar. Entonces, ¿qué se supone que haga la presidenta de la comisión? Pues que reúna a los comisionados y los comisionados tomen la decisión de cómo se va a tratar esos votos que están ahí, que tú no sabes ni siquiera para quiénes son, muchos de ellos, ¿verdad? Con iniciales o los nombres incorrectos. Y los comisionados dicen, no, todos estos votos no se deben contabilizar, porque está claro que estos votos no reflejan la intención directa del elector. Claro. Por lo tanto, con la decisión de los comisionados, yo todavía estaba por encima de ese otro candidato en ese momento. ¿Qué hace la presidenta interina? Se va por encima de lo que eligen los comisionados y elige ella darle todos los votos a ese candidato, y obviamente fueron 3,000 y pico de votos que tenía ese candidato que no le correspondían por ley. O sea, estamos hablando de Eliezer. Sí. E incluso yo hago una reconsideración a la Comisión Estatal de Elecciones y ella se fue de vacaciones y no había quien contestara porque ella era la interina, no había quien contestara. Al no haber quien contestara la reconsideración, yo elevo mi caso al tribunal. El tribunal me dice, mira, sí, en derecho tú tienes razón, pero como hay unos poderes, hay una separación de poderes, está el judicial, el ejecutivo y el legislativo, vamos a dejar que sea el Senado cuando entre en funciones en el día 13. Quien sea el que elija, le vamos a remitir al Senado las copias de los votos, lo que se llaman las actas, las actas, que es, ¿verdad?, el resumen, vamos a poner, de la votación y el Senado. ¿Qué pasa? Que en lo que llegue el día 13, la comisión, en contra de la ley, porque cuando hay una impugnación, tú no puedes certificar un candidato. Certifica el candidato con los votos que no le correspondían y no le quedó más remedio al secretario del Senado, que era el que estaba fungiendo como presidente en lo que llegaba el día 13 y entraba el nuevo presidente del Senado, y lo juramenta. Ya una vez juramenta y yo llevé el caso al tribunal, mira, yo entendí que yo hice todo lo que tenía que hacer y que no era mi momento de estar allí, porque yo hice todo lo que tenía que hacer en cuanto a trabajo legislativo, en cuanto al apoyo que tenía de las iglesias. Por lo tanto, uno tiene que entender cuándo es momento de estar y momento de no estar. Y yo no quise elevar el caso al tribunal apelativo. Eso pudo haber llegado al Supremo, pero yo entendí que ya el tiempo se había detenido en ese momento, que no me correspondía estar allí. ¿Por qué? Porque Dios así no lo quiso. Porque Dios es soberano y Él pudo haber hecho que yo hubiera estado en cualquier posición. Yo terminé en las primarias súper bien. Yo tuve 200,000 votos en las primarias y todo el mundo me decía que es imposible que tú no salgas, ¿verdad? Incluso después en comunicaciones con personas que me apoyaron, decían, mira, jamás nosotros nos imaginamos que ibas a estar en esta situación. Pero como Dios hace como Él quiere y uno tiene que entender cuando el tiempo se detiene para uno, Dios tiene razones. Yo poco a poco estoy entendiendo el por qué. Sí fue difícil, Jerry, en cierto sentido, de que cuando tú estás trabajando para temas que unen dentro de la iglesia y ver cómo hay ciertos sectores dentro de la misma iglesia y dentro de los mismos creyentes, que en vez de respetar el trabajo que tú estás haciendo, lo que hacen es que te tiran, te critican, porque tú no llevas el mensaje como ellos quieren. Cuando ustedes, mira, si hay alguien que está trabajando para el tema, no critiques, respeta. Uno tiene su estilo y uno tiene su estrategia. Yo quiero ir ahí. Voy a llegar de mis preguntitas. Tengo hoy una parecida en esa Pero línea. Si contesté tu pregunta, Jerry. Sí, contesté mi pregunta. Creo que sí, que hubo un respaldo de alguna forma por un sector y que esa situación la inhabilitó. El proceso fue lo que la inhabilitó para poder continuar. Antes de entrar a esa parte, quiero preguntarle cuál sería el desafío más grande en el pasado cuatrenio. ¿Cuál fue el desafío más grande para en aquel entonces la senadora?
Pues mira, precisamente, número uno, buscar un balance personal, porque es bien difícil tú querer trabajar tantos temas que Puerto Rico, yo entendía que nadie los estaba trabajando y poder encontrar un balance personal para poder atender a mis padres, poder atender a mi hijo, poder atender mi hogar, poder atender mi esposo, poder atender, o sea, es difícil, ¿verdad? El decir, mira, no vamos a tomar vacaciones porque tengo que atender la fuga de médicos. O sea, eso no lo entiende un niño. Eso no lo entiende. Claro. Así que yo creo que primero es ese balance y poder encontrar ese tiempo para poder compartir en familia, para poder ejercer funciones dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque uno sigue siendo parte de una iglesia y uno quiere ser parte de los ministerios y colaborar o dando clases bíblicas o hasta en el parking yo a veces estaba dando tránsito porque yo quería ser parte de algo. Eso fue bien retante, pero lo otro retante es que pudieran entender que yo estaba haciendo una labor estratégica. Y hay grupos que no podían entender. En ese proceso, quiero que me hable de eso. Quiero que me hable de ese desafío de nuestra comunidad que es interesante y los reclamos que se hicieron. Varios reclamos. Por ejemplo, no es vocal. No se sabe lo que se está haciendo. Cuando la vacunación, cuando la pandemia, todos esos reclamos que los vamos a tocar y me va a decir, a lo mejor usted tiene más reclamos que yo, vaya, usted va a saber algunos otros que a lo mejor no recuerdo. Me imagino y me va a dar su impresión, ¿verdad? Cómo se sintió en ese proceso. Con toda esa experiencia, ¿regresaría otra vez al Senado? No, yo no tengo vislumbrado regresar al Senado, no tengo vislumbrado, ¿verdad? Por el momento, y soy honesta, ¿verdad? Son como que cosas que uno hace check, a menos, ¿verdad? Que uno, así como el Señor me llevó la primera vez, yo entienda que debo regresar, pero por lo menos en mis metas personales no está regresar al Senado. ¿Y eso tiene que ver con lo que Dios le ha revelado, el por qué la sacó? ¿O es por el contrario algún tipo de desaliento en términos de la decepción por el momento? No, fíjate, yo no, mis decisiones yo no las tomo y precisamente yo no estoy, ¿verdad? No estoy desalentada porque yo creo que estoy ahora más activa que nunca. Ni guardo nada en mi corazón. O sea, yo soy una persona libre de pensamiento y de corazón. No le alquilo mi corazón a nada que no sea la paz de Dios. Y eso, yo estoy clara en eso. Pero no, es que hay un tiempo para cada cosa. Y yo creo que yo fui al Senado a trabajar, hice lo que tenía que hacer, dejé unos proyectos inconclusos que ahora ya son realidad. Entonces, a menos, ¿verdad?, que yo vaya a ser útil en ese lugar, y que Dios así, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Porque cada quien sabe cómo Dios te va guiando y me lleve, pero por lo menos en mis metas personales no está. Pero sí es interesante eso que me preguntaste ahorita acerca de los reclamos, porque es voy a eso, vamos a eso. Sí, va a ser intenso, lo vamos a discutir. De hecho, tengo que mencionar que Keren tiene una relación con este ministerio y mía de... Yo no me atrevo a decir ya los años, pero... Un montón de años. Sí, yo me acuerdo cuando Guayama, desde Guayama. Quieren, para lo mejor, debería de mucha gente, ¿verdad? Que sigue, que está en ambiente cristiano desde tiempo, debería de saber, ¿verdad? Que es cantante. Pasa que ella como que no está en esa, o por lo menos sacando producciones, ¿verdad? Pero sí, yo canto en la ducha ahora mismo. Estuvo bien activa. ¿Cuántos discos fueron que sacaron? Fueron 3 discos. El primero era Alegría, el segundo fue traducido al portugués, Alegría en Brasil, y el tercero fue Agua. Me faltó, ahí deberían haber comenzado los de que empiezan con B, el título B, porque todos eran con A. Muy bien. Y profesora de idioma. Profesora de idioma. Sí, en la Universidad de Puerto Rico por muchos años, profesora de francés. Sí. Muy bien. So que la música fue una temporada. Fue una ¿Regresamos a eso? No creo. No creo. Mira, es que hay temporadas en la vida de uno, al igual que situaciones y personas, que uno tiene que saber cuándo se cumplió ese tiempo. Que eso no quiere decir que si en algún momento, ¿verdad?,
yo estoy en un lugar, me dice, Sí. vente, canta, o en mi iglesia quieren que yo cante, o que yo haga backup vocals, ¿verdad? Ujú. Porque Claro, pues yo claro. no tengo problema, pero de grabar producciones no he pensado. A mí me fascina cantar, Ujú. me fascina cantar y es parte de mi vida, de mi historia. A mí me criaron con la música, yo me crié en la iglesia. Y obviamente pues uno lo trae en las venas. Mi papá es músico, mi mamá pues compone canciones, mi hermano es músico también, músico profesional. Y mi hijo pues salió pianista y compositor. Qué bien. Tiene ya 18 años, el nene. Eso Tiene es. 18 años. Muy bien, muy Pero bien. no, son etapas que el Señor le permite vivir a uno y que uno las guarda con cariño. Gané Ujú. premios y todo y viajé cantando. De hecho, estuvo prenominado al Grammy el disco como mejor álbum del año, mejor carátula y todo. Fue Mira qué bien. Experiencia, sí, extraordinaria. de un ellos. disco súper bueno con unos artistas espectaculares, unos músicos espectaculares. Qué bien. De renombre. Yo fui a Los Ángeles a grabar. Yo estuve grabando en Los Ángeles en el estudio de los Bee Gees Qué bien. en East LA. Estuve grabando en una consola, yo me acuerdo aquella consola espectacular, análoga. Me No, imagino. fue un disco precioso, Sí, sí. un disco precioso, pero son etapas que, como siempre digo, si se me requiriera, Ujú. ¿verdad? Y los caminos ¿verdad? Se abrieran hacia eso, pues yo hago de todo. O sea, yo no soy una persona que digo no haré esto. Lo primero es que yo siempre dije, si Dios me requiere que yo vaya a la China ya a trabajar, pues allá iré, si me requiere aquí, pero jamás pensé que la misión iba a ser en el Capitolio, ¿verdad? La última misión. Bueno. Que son misiones cuasi peligrosas, Bien, por no bien, decir del todo pero peligrosas. bien drástico y bien desafiante la diferencia entre una cosa y la Sí, porque otra. es que ella nunca pidió ir al frente de guerra. Sí. Oh, sí. No, Sí, sí. Bueno, vamos, yo pensé que iba a ser parte de los Peace Corps. vamos a regresar a los desafíos del Senado. La composición de senatorial que usted tuvo fue bien diferente a la de hoy. ¿Cómo ve ese, antes de entrar en otros desafíos, Ujú. cómo ve esto? ¿Cómo usted vislumbra entre lo que fue a lo que es? Bueno, en ese momento había un gobierno compartido, bien difícil cuando hay un gobierno compartido. En la gobernación estaba el gobernador Pierluisi, en el Cámara y Senado estaba bajo control de otro partido que no era el mismo del gobernador, el Partido Popular. Ujú. Por lo tanto, yo estoy en minoría. Yo soy parte del Partido Nuevo Progresista, estoy en minoría. Y fue bien difícil porque incluso hasta para que me dieran salones para celebrar reuniones, me los negaban. Y lo puedo decir aquí abiertamente porque fue así. O sea, yo, por ejemplo, trabajé bastante con el tema de seguridad vial y con los ciclistas. Ujú. Y yo recuerdo que yo tuve una reunión con ciclistas que yo iba a tener cerca de 50 ciclistas. Tuve una cumbre para el abandono de adultos mayores en los hospitales y yo tenía en mi oficina gracias a Dios que yo tenía una oficina grande, cerca de 50 personas y yo pedí un salón y me decían, no hay salones disponibles. Y cuando en el mismo edificio donde yo estaba, un salón que cabían casi 200 personas, vacío. O sea, ni siquiera a veces me permitían usar los salones simplemente por diferencias políticas. Una cosa para el bienestar de Puerto Rico, una cosa fea. Yo decía, mire, pero présteme un salón aunque sea de audiencia, si no hay audiencia los viernes, un viernes a las 3 de la tarde. Allí no hay, eso está vacío. Y yo allí trabajando y ni siquiera me daban salones. Y la última que yo dije, mira, si no me dan salones, no caben en mi oficina, yo me voy a ir allá a la calle, al sol y llamo a las noticias. Porque es que es inconcebible. Ujú. Se fue bien difícil que te pasaran proyectos, que te prestaran siquiera salones. Bien difícil. Ahora no, ahora es otra cosa. Ahora no es gobierno compartido. Bueno, imagínate los proyectos de ley por los cuales tanta gente cabildeaba, ahora pasaban en las primeras semanas. Han pasado desde enero para acá. Ujú. Esa vez allí yo tuve que pisar vidrio y tragar gordo. Wow. O sea, bien difícil. Entonces, por lo tanto, Esteban, eso me lleva a saber por qué yo fui tan estratégica en ese momento. Y hay personas que criticaban, es que ella no es vocal. No es que yo no haya sido vocal en su momento, cuando tenía que ser vocal lo era. Pero es que
¿Qué tú prefieres? ¿Que yo haya sido vocal entre los compañeros para convencerlos por un voto o que yo o sea, en vez de pararme y criticarlos y señalarlos, me siente con ellos? Mira, vamos a bebernos un café, aquí está el proyecto. Yo quiero que tú te unas a este proyecto y quiero que tú votes a favor. ¿Qué tú prefieres? Yo hacía que se lograran las cosas con estrategia. Tú ganas influencia. No es lo mismo ver la silla de afuera que estar allí sentado. Y tú tienes que saber cómo tú te mueves. Sí. Y qué estrategia tú vas a tener. Y yo creo que yo logré. Mucha gente vociferó, levantó la voz, hicieron podcast, eran los reyes de la voz en el tema, pero yo fui quien lograba las cosas. Entonces, ¿qué usted prefería? ¿Que yo lograra las cosas o que yo vociferara y no se lograra nada? Y yo siempre lo decía, yo digo, yo vine aquí a hacer un cambio y lo logré. Y ahí están los hechos. Por lo tanto, el que las personas no hayan entendido el por qué yo no me dedicaba a hablar de un tema o no levantaba la voz, entre comillas, porque para ellos levantar la voz era agarrar un micrófono y hablar. Eso lo hace cualquiera. Sí. Allí, eso lo podía hacer cualquiera, pero lograr que se hicieran las cosas, eso no lo podía hacer cualquiera. Y eso, para la gloria de Dios y la sabiduría, el equipo de trabajo y la apertura que me dio, pues lo pude lograr. La gente, nuestra comunidad, ese grupo del que habló ahorita, que levantaba ciertos reclamos y críticas contra usted, le pegó, le dolió o simplemente lo pasaba. Mira, al principio sí. Yo recuerdo cuando yo comencé mi campaña en el 2019, yo fui a un grupo que de compañeros creyentes que yo los conocía desde hacía años, así como de cuando nosotros nos conocemos, Esteban, así de muchísimos años. O sea, tú no vas a cuestionar mi fe, ¿verdad? Porque yo esté en cierto partido o en otro, tú no vas a cuestionar mi fe, ni tú vas a ser hostil conmigo. Y yo recuerdo que yo llegué con aquella inocencia y yo llegué con mi equipo de trabajo y llegamos todos con las t-shirts y yo dije, wow, aquí está mi gente. Y recuerdo que una líder me dijo, a mí no me saques fotos porque te rompo la cámara. Esa fue su expresión y no, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero personas que son prominentes dentro de lo que, ¿verdad? Del liderazgo que se refiere. Y a mí me sorprendió tanto esas actitudes. Y al principio me dolió. Yo decía, wow, pero yo no lo puedo entender si estamos en lo mismo, si queremos lo mismo, si hemos sido militantes en lo mismo, si hemos viajado juntos, si hemos trabajado estos temas juntos, simplemente porque no estoy en un partido que ellos no militan. Sí. Es que al menos respeto. Sí. ¿Crees que eso fue más álgido? Ser civilizado. Eso fue más álgido en el proceso de tener otro partido que también es conservador. Estamos hablando de Proyecto Dignidad. O sea, fue esa actitud o esa... ese ambiente aumentó cuando eso sucedió. Sí, bien hostil, Esteban, bien hostil. Entonces tú decías, pero ¿cómo es posible que personas que se puedan identificar que son creyentes de la fe, que hemos compartido juntos hasta en tarima, ¿verdad? Porque éramos, ¿verdad? Cuando yo estaba en la música, claro. Que tú los conoces, que son tus amigos y de repente se vuelven hostiles contra ti. Y yo llegué a la conclusión, pues, que hicieron de un partido y de líderes políticos ídolos. Y en ese tipo de reclamo que usted identifica que fue muy hostil, ¿cómo repercutió en la alta cúpula del Partido Nuevo Progresista o más allá, en los que tenían a su haber la gobernación, en el candidato y gobernador en ese momento, Pedro Pierluisi? ¿Eso llegó allá arriba? ¿Eso llegó a líderes dentro del gobierno, tanto de un partido como de otro? ¿Eso llegó allá? ¿Repercutió? Mira, lo que sí llegó fue el mensaje de que había un pueblo conservador que sí estaba dentro del Partido Nuevo Progresista, que querían unos cambios en el partido, porque la mayoría de las personas que militan en el Partido Nuevo Progresista son conservadores. Entonces ellos se sentían que había unos cambios que no los representaban. Entonces nosotros, eso sí repercutió en que nos sentáramos en mesas de trabajo y decir, bueno, el pueblo está reclamando que nosotros tengamos una política partidista más conservadora porque los partidos representan el pueblo. O sea, los cambios tienen que venir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y yo llegué a tener esa conversación con el gobernador Pierluisi
conversaciones honestas, a lo cual al final del día pues termina en la aprobación de la política pública, la cual se redacta en mi oficina del proyecto 727 en cuanto a equidad, en cuanto a respeto, en cuanto a que no se va a adelantar una agenda de ideología de género. Y todas esas conversaciones, sí. En cuanto a la hostilidad, pues mira, lo que se creó fue un mal testimonio de ciertas personas. Y eso sí repercutió dentro de, no solamente del partido, sino en los medios. O sea, qué mal testimonio muchas veces se dio dentro de esa hostilidad. Y los ataques que me hacían contra mi persona públicos. Y yo tuve personas luego que se sentaron en mi oficina, me pidieron perdón, personas que públicamente me han pedido perdón. Y hay veces que dicen, no, la justicia de tiempo no es justicia. No, yo veo la reivindicación de parte de Dios, porque yo fui a hacer un trabajo, yo le respondí a quien yo entendía hacer, yo fui a llevar, a trabajar la justicia que se supone que uno trabaje para los niños, para las mujeres, para la familia. Y después, por eso es que yo salgo con mi frente en alto, satisfecha. Pero sí se creó muchas veces mal testimonio que nunca debió haber pasado, porque somos miembros de una sola familia en Cristo, somos hermanos en la fe. Y aún personas que militan dentro de un partido al cual yo no pertenezco, yo las respeto. Y más sobre todo si son personas creyentes que yo veo que están haciendo algo. O sea, tú no puedes politizar las causas. Una vez tú politizas las causas que nos unen, ya tienes el primer paso perdido. Y si tienes el primer paso perdido, es como abotonarte una camisa con el botón mal puesto. Claro. Al final del día no va a poder funcionar. Y aquí lo que hace falta es, y yo siempre lo dije desde el primer día, no politicen las causas. No es correcto. Las quisieron politizar, se fueron a lo personal, porque de verdad que yo decía, pero ¿qué le pasa a esta gente, verdad? Ataques personalistas, a veces hasta insultos, hostilidades. Pero yo entendí al final del día que el que es iglesia verdaderamente, el que verdaderamente tiene un cambio en su corazón, porque Cristo vive en él, se le nota y no importa de qué partido sea. Y a veces son más silentes que aquel grupo que son más vocales, ¿verdad? Normalmente el que ataca, el que reclama. Los rebulosos. Exactamente. Es el perrito, es el chihuahua que está ladrando, pero sigue chiquito. Sigue chiquito. Mira que yo tengo un German Shepherd y ladra también. Sí. Pero ese hay que tenerle cuidado cuando ladra. El chiquito, pues es más fácil, ¿verdad? Sí, ladra, pero entonces, bueno, anyway. Ladra, pero tiembla. ¿Cómo se maneja esto, por ejemplo? Ya cuando hay ciertas situaciones que ya salen fuera también de nuestra comunidad, ya son públicas y están atacando desde otro ángulo. Por decir un ejemplo, las ausencias. Eso salió y yo veía todo el mar de... yo te digo, Esteban, mira, eso de ataque. Claro, porque me estaban atacando por lo que yo creía, porque cuando yo explico, yo digo, mira, a mí me dio 3 veces COVID, 3 veces. 3 veces me dio COVID, que de esa me dio un onset temprano de artritis y ahí es donde yo cambio toda mi salud. De hecho, hay un libro que escribí que próximamente va a salir acerca de lo que es el wellness, lo que es la salud integral, que nace de esa experiencia. O sea, 3 veces a mí me dio COVID, le dio COVID a mi hijo. O sea, yo tuve que cuidar a mi familia. Y si yo salía, por ejemplo, salía a Washington a trabajar un tema, muchas veces yo me excusaba y no me ponían en el registro que estaba excusada. Por lo tanto, me lo contaban como ausencia y entonces, claro, eso es candy. O sea, eso es dulce para el que quiere llevarte una campaña en contra. Y por eso yo digo, fueron muchos ataques infundados, o sea, que no tenían base, tanto de muchas veces hermanos en la fe, personas de otros partidos que aprovechaban para hacer ataques políticos crueles y o sea, ellos simplemente piensan que tú eres un póster, que tú no eres una persona, que tú no eres humano, pero uno desarrolla piel de cocodrilo en el camino y a mí, ya al final a mí ni me importaba, ¿sabes? Atácame, a mí no me importa. Y uno lo va desarrollando y si tú sabes que tú hiciste lo que tenías que hacer, pues eso a ti no te importa, pero te queda el mal sabor del principio de decir, ¿sabes? Tanto ataque, pues. Y
me decían, mira, nadie le va a tirar piedras a un árbol caído, ¿verdad? Y es un árbol que lleva fruto. Tú lo entiendes, sigues caminando, te pones gringola y sigues el camino. Ok, aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer. Al final, después, cuando pasa el tiempo, que ven los resultados, dice, contra, es verdad, mira, lo que tú decías era verdad. Contra, tú tenías un estilo diferente, pero mira, ahí están los resultados, se pudo salvaguardar esto, mira los proyectos que salieron, mira el cambio que hubo aquí. El cambio, sobre todo de llevar un mensaje y de alinearse, yo digo, yo los dejo siempre en las manos de Dios. Y como dice mi mamá, dice, mira, hay una ley de gravedad. Tú no ores para que si tú tiras una bola para arriba, no ores para que la bola baje. Va a bajar como quiera. Y lo que la gente siembra lo cosecha. Y eso yo lo he visto en el camino. Así que tú simplemente ten paz. Conoce que Dios es Dios y que Él hace su voluntad, y lo importante es que a lo que tú fuiste, tú seas excelente y que seas responsable. Y yo puedo decir que a pesar de todos los ataques y de toda la información mal llevada, como por ejemplo eso mismo de las ausencias, cuando yo le explico al periódico, le digo, mira, yo me enfermé, mi hijo se enfermó, mi mamá se enfermó, yo soy quien los cuida. O sea, ¿qué yo iba a hacer? ¿Dejar a mi hijo con fiebre? De hecho, mi hijo se enfermó 2 veces de COVID, yo me enfermé 3. Un día me llaman del Senado, me dicen, mira, es que te necesitamos tu voto, porque es que vamos a confirmar. Yo recuerdo que era la confirmación de PRITS, y hacían falta esos votos, y yo digo, es que yo tengo COVID, no puedo ir. Incluso pues es que todo el mundo se vaya y entres con la mascarilla, yo tengo fiebre, no puedo ir. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Además, tú no puedes ir y ir a contagiar a otros, eso es hasta ilegal. Bueno. Ataques infundados. Pero pues lo importante es que uno sepa que hizo lo que tenía que hacer y salir con su frente en alto sin ningún señalamiento, y de haberlo sido responsable de lo que fuiste a hacer, lo hiciste. Tal vez mi pregunta tenga que ver más a lo mejor con el cierre de la entrevista, pero la voy a plantear ahora por si acaso Esteban tiene entonces alguna en esa dirección. El panorama de Keren Riquelme en este momento, ¿hacia dónde va? Aquellos seguidores, por ejemplo, como en este caso Miriam, que le envía saludos desde Peñuela junto a la familia Rodríguez Hernández, le está enviando saludos. Sí. A lo mejor muchos como ellos dicen, ¿hacia dónde va la ex senadora y hoy vicepresidenta del Partido Republicano, Keren Riquelme? ¿Cuáles son sus planes? Pues mira, Jerry, ha sido bien interesante este tiempo desde enero para acá, bien interesante. Me ha dado tiempo, ¿verdad?, a reenfocarme. Como te dije, escribiste un libro, terminé de estudiar, que tenía ahí mis estudios pendientes. Recién me gradué de Johns Hopkins University, hice una maestría en gobierno, terminar de escribir mi tesis. O sea que tomé estos meses para terminar unas cositas que tenía pendiente, trabajar con lo del canal, ¿verdad?, ayudar en la iglesia, ponerme al día con mi familia. Con mi papá, que estuvo bien malito, ¿verdad? Estuvo infartado en 2 ocasiones y por poco se nos va, pero ¿verdad? Poder volver a atender todo eso. Pero ahora mismo hay cosas que uno, ¿verdad?, no entiende hacia dónde Dios encamina a uno, pero estoy bien activa en los medios. Estoy todos los días en un medio diferente. Recién tengo un podcast que se estrena hoy. Pueden ir a mi página Keren Riquelme en Facebook. Ahí lo vamos a retransmitir. He estado bien activa en los medios como analista político, bien activa en mi iglesia. Las puertas que Dios vaya abriendo, he tenido muchísimas, de verdad que muchísimas, además de los medios, muchísimas ofertas de trabajo, pero pues he querido darme un tiempo porque fue demasiado de fuerte en el Senado, fue demasiado. O sea, eso era días de 14 horas de trabajo. Bien difíciles, corriendo toda la isla, más una campaña política, más toda esa tensión de ese último tiempo en los procesos legales y todo de eso que ya expliqué. Así que pues dándole tiempo, sí estoy bien involucrada en lo que es el Partido Republicano, creando esa educación no solamente aquí en Puerto Rico, sino saliendo al Congreso, hablando con los congresistas, llevando ese mensaje de que Puerto Rico necesita. A la próxima puerta, pues, estoy esperando por instrucciones de arriba. Qué bien.